Bienvenidos a todos y a todas, presencialmente y online. Y qué mejor manera de empezar un domingo que leyendo la palabra de Dios, en 1 de Pedro 2, del 4 al 10. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pues con esto en mente, siendo linaje escogido, levantémonos y alabemos a nuestro Dios con ese gozo que Él nos pide. Sí, Señor, mi Dios, gracias, Padre, gracias porque en esta mañana, Señor, nos has permitido venir a tu templo, Señor, a adorarte, Señor. Permítenos, Señor, que estas alabanzas, Señor, sean lo suficientemente, Señor. Que este culto de adoración sea suficiente, Señor, para llegar a ti, Señor. Que te alabemos, Señor, con todo nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por morar entre nosotros, Señor. Gracias por tu templo, Señor. Señor, donde tú eres el sacerdote, Señor, para siempre, Señor. Gracias. Señor, bendice, Señor, todos estos tiempos, Señor, especialmente estas alabanzas, Señor, bendícelas. Bendice tu pueblo, Señor, para que podamos llegar a ti, Señor, con un corazón sincero, Señor, con un deseo grande, Señor, de alabarte, Señor, de llevar nuestro corazón, Señor, limpio y puro ante ti, Señor. Gracias, mi Señor, por este lugar, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por todas y cada una de tus bendiciones que recibimos de ti cada día, Señor. Señor, en tu nombre, Señor, en tu precioso y bendito nombre. Amén. ¿Qué sería de mí si
Pues ahora ha llegado el tiempo de las ofrendas y vamos a ponerlas en oración. Sí, Señor, gracias por este día de reposo, Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido que este grupo de tus hijos, Señor, con contratiempos, con vicisitudes algunos, estemos aquí, Padre. Y estamos aquí, oh Señor, porque queremos ser agradecidos, Señor. Porque hace un mes celebrábamos que Cristo Jesús vino a la tierra, Señor, para salvarnos. Y de aquí a otro mes y medio o 2 meses vamos a celebrar, Señor, su crucifixión, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, por la salvación, Señor. Y también te damos las gracias por nuestras ofrendas, oh Señor, que sean como un humo que rinda tributo, Señor, a tu autoridad, Padre. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra que esperamos, Señor. Como siempre, Padre, que llene nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mis preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, viviré de tu gran amor, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, viviré de tu gran amor, cantaré. Podemos sentarnos. En ese mismo espíritu de adoración al Señor vamos a orar y vamos a presentar también el ministerio de la palabra predicada en este momento. Oremos al Señor. Señor, de nuevo gracias, mi Dios, por este día y por todo lo que está aconteciendo hoy, Señor, y porque ahora disfrutaremos de tu palabra, Señor. Gracias por ella, Señor, gracias porque nos la dejaste, Señor, grabada en nuestros corazones, Señor, nos la dejaste grabada en nuestra mente, Señor, y
y también con ella, Señor, aumenta nuestra fe, con ella nos llenamos de esperanza, ella nos exhorta y nos anima y, Señor, cuántos beneficios de tu palabra, Señor. Queremos recibirla, Señor, con todos los corazones, con nuestro corazón dispuesto para que haga efecto en ella, mi Dios. Cuida tú, Señor, de cada uno, Señor, siembra haz tú tu siembra en nosotros y, Señor, dale crecimiento también, Padre. Gracias por tu palabra. Bendice a nuestro pastor, Señor, que aquí nos la trae. En Cristo Jesús. Un pastor instruido del Nuevo Testamento y autor luterano de principios del siglo XX, decía lo siguiente acerca de la epístola, de la carta a los colosenses. Ir a Colosenses mismo, volver a pensar su pensamiento inspirado, revestido en lenguaje inspirado. Dejar que la luz y el poder de este pensamiento llene el alma y moldee la vida. Es algo que enriquece para este tiempo y para la eternidad. Y este es mi deseo, queridos hermanos y hermanas, amigos, mientras meditamos y nos concentramos en las próximas semanas en esta maravillosa carta a los colosenses. Esta es mi oración, hermanos, que la luz y el poder de la palabra de Dios, como decía este autor, llene nuestra alma, hermanos, moldee nuestra vida, que seamos como iglesia enriquecidos a través de la meditación, de la predicación de la Escritura, no solamente para este tiempo, que ya es importante ser enriquecidos para este tiempo, sino también para la eternidad. Y en este primer domingo os invito a que podamos abrir esta hermosa carta del apóstol Pablo a los colosenses, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, esta breve salutación, la cual tiene importantes y valiosas lecciones para cada uno de nosotros y para la Iglesia del Señor. Leemos al inicio de esta epístola: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, ¿qué lecciones aprendemos del autor de la carta? Tal como se hacía, ¿verdad? En las cartas de la antigüedad, el autor empieza presentándose: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo no escribe entonces desde un punto de vista particular, suyo propio, por sí mismo, sino que escribe como alguien que ha sido a la vez llamado y enviado por Cristo resucitado. El término apóstol, enviado en griego, ¿verdad?, da la misma idea de misión, de autorización y de responsabilidad. Dios, qué hermoso, hermanos, le asignó a Pablo una tarea divina, no una posición en la jerarquía eclesiástica, con pomposos títulos y vestiduras distintivas. Pablo es apóstol, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces no se ha llamado a sí mismo en absoluto. Me gusta una frase de un autor que decía: no la genialidad entusiasmada de su propia acción. Tampoco se le ha dado este oficio a Pablo por ordenación humana, ¿verdad? No es por hombres ni de hombres. Pablo ha sido escogido por Dios, ha sido elegido por el Señor y lo ha hecho tal como Él mismo nos recuerda desde la matriz de su madre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, escribe Pablo en Gálatas 1:15, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y el apóstol, en ese gran encuentro con el resucitado, que fue increíble, ¿verdad?, en el camino a Damasco, explica lo mismo en 1 Corintios 15:8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta salutación nos habla entonces de la gracia de Dios. Hermanos, nos habla de su misericordia y amor inmerecidos, de sus propósitos eternos. Nos habla esta salutación de su poder y soberanía al llamar y enviar a sus siervos, de su acción salvadora en nuestro mundo. Me gustan también las palabras de un filósofo danés. Decía, la vocación al apostolado es un hecho paradójico, totalmente paradójico, que en el primer instante de su vida y en el último cae fuera de su identidad personal consigo mismo. Efectivamente, depende esta vocación, toda ella, hermanos, de principio a fin, no del hombre, no de la persona del apóstol, sino única y exclusivamente de la voluntad y gracia soberana de nuestro Dios desde la eternidad. Y continúa la salutación del apóstol. Y el hermano Timoteo, bueno, nos habla esto del coautor de la epístola y muy especialmente de la hermosa fraternidad que preside la relación entre Pablo y Timoteo. Esa fraternidad que sabemos empezó cuando se conocieron a través del ministerio de Pablo en Derbe o Listra. Desde entonces, los dos son miembros de una común hermandad. Son colaboradores en el ministerio, comparten la misma obra y la misma predicación del Evangelio. Es una manera hermosa de relacionarse, juntos batallando en el nombre de Cristo Jesús. Qué estrecho este vínculo por causa de Cristo y del Evangelio. Y cuánta efectividad, pensemos, cuánta efectividad da esta unidad en el ministerio cristiano. Todo esto aprendemos, hermanos, del autor de la carta. Ahora, en segundo lugar, ¿qué aprendemos de los receptores de la carta? Pablo escribe desde la prisión en uno de sus encarcelamientos por causa de Jesús, posiblemente, dicen algunos, desde Roma ya en torno al año 60. Y se refiere a los lectores de la carta, a los receptores de esta epístola, con esta descripción, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Los santos. No se refiere, ¿verdad? Lo sabemos, a una élite de cristianos distinguidos por haber alcanzado la virtud y la perfección moral. Alguien definía santidad con estas palabras: santidad, dedicación exclusiva. Se dice de las cosas, tiempos y personas que, habiéndose apartado de su uso habitual, es decir, profano, ahora se encuentran destinadas solamente al uso divino. Entonces, hermanos, el término santidad tiene que ver con ser apartado del mundo para Dios. Pertenecemos cada uno de los cristianos sin distinción a Dios por la fe en Cristo. Somos cada uno de nosotros, tal como hemos entonado el cántico, propiedad exclusiva del Señor. Y como tales debemos de andar, debemos buscar la santidad. O en palabras del apóstol Pedro, seguir las pisadas de Cristo nuestro Señor. El mismo apóstol Pedro escribe en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, estas hermosas palabras que hemos entonado, que hemos leído también, que describen a la iglesia del Señor. Pero vosotros sois, y dice Pedro, linaje escogido. Sois real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente santos, dice el apóstol en esta introducción, sino también fieles hermanos, una comunidad fraternal de creyentes unidos estrechamente unos a otros por la fe en Cristo, que perseveran en medio de las luchas y las tormentas de la vida. Y añade Pablo algo de gran importancia aquí: en Cristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo, aquellos cristianos de mediados del primer siglo, así como cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, vivimos en Cristo, es decir, estrechamente vinculados a Cristo.
unidos de forma íntima, exclusiva e inseparable al Señor Jesucristo por medio de la fe. Vivimos, hermanos, en la esfera de Cristo. Esta es nuestra primera, nuestra verdadera y más importante identidad. Es Cristo ahora quien determina la totalidad de nuestra vida. Me gustan las palabras del apóstol. Entonces estoy convencido, dice, de que nada podrá apartarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es cierto, es así, es cierto que como creyentes tenemos doble ciudadanía, ¿verdad? Seguimos viviendo en medio de este mundo, aunque no somos del mundo, en palabras de Jesús. No obstante, el mundo es nuestro lugar de misión. En el caso de los lectores se trataba de la ciudad de Colosas. Pablo escribe así: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Colosas había llegado a ser una gran e importante centro comercial, pero ya en el tiempo de Pablo, francamente, es una ciudad en declive, así como muchos pueblos de España, que ahora dicen, ¿verdad?, que están en declive, y se habla de la España vaciada, ¿verdad? Una localidad rural era Colosas, en la ribera del sur, en la ribera sur del río Lico, en el territorio de Frigia, la Turquía actual, situada a unos 180 kilómetros al este de Éfeso. Colosas, dicen los arqueólogos, los entendidos, estaba asentada sobre un terreno propicio a los terremotos. Y parece que en el año 61-62 se produjo un fuerte seísmo que causó severos daños y destruyó posiblemente la ciudad. Es posible que Colosas no fuera además reconstruida, pues no se sabe nada de esta ciudad, en absolutamente nada, ¿verdad?, después del año 61 después de Cristo. Así que Pablo, lógicamente, escribió antes, seguramente del 61 o 62 después de Cristo. Pero fijémonos qué misterio hermoso. Si no fuera porque un cristiano, posiblemente Epafras, predicó allí el Evangelio y surgió hermosamente, milagrosamente, una comunidad cristiana, y luego Pablo escribió esta carta a la misma, hoy no sabríamos nada en absoluto de Colosas. Pero Pablo les escribe una hermosa epístola y les dedica un hermosísimo saludo en el cual estamos meditando hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y por último, ¿qué lecciones aprendemos de la bendición de la carta? Pues vemos aquí, hermanos, la necesidad ineludible de ser bendecidos por Dios, la necesidad urgente de experimentar las promesas de Dios en Cristo Jesús. Pablo cierra esta salutación con este hermoso deseo y esta promesa de parte de Dios para la iglesia del Señor. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tal como escribe un autor, Pablo desea a sus lectores una continuada experiencia de los dones misericordiosos de Dios, desde el perdón y la justificación hasta la liberación del poder del pecado y la vida eterna. Pablo puede hacerlo porque la muerte de Cristo en la cruz por aquellos que solo merecen la ira de Dios hace que dicha gracia sea posible. ¡Qué hermoso! La gracia de Dios, hermanos, su amor inmerecido, su salvación, su justificación, la liberación del poder del pecado, de la culpa, la vida eterna. Y no solamente esto, dice este autor, y en consecuencia el deseo de Pablo que experimenten paz no es, claro, principalmente que anhele circunstancias sin problemas, porque pasamos problemas, ¿verdad?, sino más bien que les desea el shalom que todo lo abarca, el bienestar que caracteriza la vida de los creyentes, de forma individual y de forma corporativa, cuando todo está bien con Dios. Una posibilidad también que se nos concede, hermanos, por la gracia de Dios, por medio de Cristo. Qué hermosa bendición, hermanos, y qué necesaria en estos tiempos difíciles que vivimos, la gracia de Dios.
y la paz de Dios. Esa confianza, esa seguridad, ¿verdad? Esa serenidad que pone el Espíritu en el corazón, ese bienestar espiritual con Dios, con el hombre, con nosotros mismos, aún en medio de las tormentas de la vida. Recordaba el célebre himno cristiano, que después entonaremos todos juntos. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo perdido, y Él me amó. En los peligros o en la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Y cuando en Sion, por siglos 1000, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su gracia y su paz, la bendición de Dios sobre su pueblo, queridos hermanos. Terminamos este mensaje recordando el deseo que en la introducción compartía con vosotros, ir a Colosenses mismos, volver a pensar su pensamiento inspirado revestido de lenguaje inspirado, dejar que la luz y el poder de este pensamiento llene el alma y moldee la vida. Es algo que enriquece para el tiempo y para la eternidad, hermanos. Amén. Que la palabra llene nuestra alma, como dice este texto, que la luz y el poder de la misma estén en nosotros, que nuestra vida sea moldeada, hermanos, que seamos enriquecidos. Para este tiempo que nos toca vivir, difícil, ¿verdad? Estamos experimentando en nuestras propias carnes, pero también que seamos enriquecidos, cómo no, para la eternidad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar este himno entonces, como comentaba, sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Esa es la historia de cada uno de los cristianos y cristianas en este tiempo también. Puestos en pie, hermanos.
Y dice así la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén.